Verdad en Libertad, resumen semanal. Aunque a algunos les duela reconocerlo, ni Occidente ni nuestro sistema político de libertades y derechos pueden entenderse sin el cristianismo. Presidente del Partido Popular de Madrid. Así lo aseguró la política española Esperanza Aguirre, quien además sostuvo que es una gravísima irresponsabilidad de Occidente permanecer indiferentes ante la persecución de cristianos en el mundo. Arzobispo de Chile pide a los damnificados por la erupción del volcán Calbuco mantener la fe y la esperanza en Dios. Recurrir a Dios para sobrellevar este difícil momento. El arzobispo de Puerto Montt reiteró el llamado a los fieles a cooperar con las campañas solidarias que se convocaron en ayuda de los damnificados, que serán distribuidas entre las familias afectadas por la catástrofe. Por sus intereses maquiavélicos, las potencias occidentales han abandonado a los cristianos en Medio Oriente. Patriarca de Antioquía y de todo Oriente de los sirios. Así lo aseguró el patriarca Ignatius Joseph III Younan, quien afirmó que mientras se mantengan los intereses de los gobiernos occidentales por el petróleo del Golfo Pérsico, los cristianos seguirán siendo perseguidos en Siria e Irak. Cardenal Rivera inaugura un templo dedicado a San Juan Diego en Buenos Aires. El primero fuera de México. El arzobispo primado de México sostuvo que San Juan Diego era un pobre campesino que no merecía ser elegido por la Madre de Dios para la encomienda de construirle un templo. Sin embargo, fue a través de este indio, al que definió como lleno de Dios, por quien la Virgen quiso mostrarse a todos sus hijos de América. Cardenal Sandri, he visto la dedicación heroica de tantos sacerdotes que no se escapan y se quedan al lado de su rebaño. En su segunda visita a Irak, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales invitó a realizar una comunión aún más profunda entre las iglesias, entre la caldea y siro-católica, que son mayoritarias, y las más pequeñas. Arzobispo de Salta solicita no permitir el uso de distintivos sacerdotales en propaganda electoral, pero las autoridades se niegan. Ante postulación del padre Crespo. Hice este pedido para evitar la confusión de los ciudadanos, más aún cuando la presentación para la candidatura se está haciendo sacrificando el sacerdocio, como se afirma en los volantes de propaganda. Quiero evitar que el error alimente una equivocación en la elección, sostuvo Monseñor Carnelo. Exponen el ejemplar completo más antiguo de los 10 mandamientos en Israel. Tiene más de 2000 años. El documento, que cuenta con las instrucciones morales que Moisés habría recibido de Dios en el monte Sinaí, se encuentra protegido en una vitrina dotada de un dispositivo climático a causa de su fragilidad. Miles de familias en Canadá protestan contra la inadecuada educación sexual en las escuelas. 34.762 estudiantes faltaron a clases. No enviaron a sus hijos al colegio durante una semana por los contenidos de educación sobre sexualidad a los que calificaron de excesivos e impartidos a edades demasiado tempranas. Francisco proclama mártir al sacerdote Mario Borzaga y a un catequista asesinados por los comunistas en Laos. Fueron masacrados en 1960. El reconocimiento del martirio es un acontecimiento importante para la Iglesia de Laos, donde aún hoy existen límites evidentes a la práctica del culto y la libertad religiosa, sostuvo el escritor y sacerdote de la Congregación de los Misioneros Oblatos de la Virgen María Inmaculada, Pasquale Castrilli. Cardenal Madariaga, es inmoral la venta de armas a países que se están desangrando. Como ocurre en Siria. El arzobispo de Tegucigalpa lamentó que una de las consecuencias de este conflicto son los millones de desplazados y refugiados que ha provocado,
los cuales quisieran vivir en su patria, pero están en su gran mayoría en Líbano, en un país que les acoge con bondad, pero que no les permite trabajar y ni siquiera conducir un coche. Verdadenlibertad.com. Noticias y pensamiento en clave cristiana.